acá tengo algunas preguntas para volver al tema. ¿Cuáles son los riesgos, a ver si pregunto bien, de utilizar CBD en niños? Ninguno. Ninguno. Mientras uno adecue la dosis y la concentración del aceite que está consumiendo es la adecuada, el cannabis prácticamente no tiene riesgos. Siempre fijándonos las interacciones con otras medicaciones, que probablemente el paciente no sea la única medicación que vaya a tomar el cannabis, porque bueno, interacciones, el CBD se usa mucho para las epilepsias refractarias y probablemente esté con múltiples antiepilépticos. El mayor riesgo que tiene es que el CBD potencia el efecto de los otros antiepilépticos. Entonces lo que hay que hacer es disminuir las dosis de los antiepilépticos. Ayuda a disminuir las dosis de los antiepilépticos. Perfecto. Bueno, pero eso está buenísimo entonces. Por supuesto, pero hay que tenerlo en cuenta porque el paciente se empieza a dormir, empieza a tener trastornos de la motricidad. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la verdad es que el cannabis es muy seguro para la utilización si se lo utiliza bien. Si se lo utiliza bien. Bueno, Sí. bueno, ese último es lo que acá temblamos. Porque, claro, como está todo medio que todavía agarrado de los pelos. Sí, por eso hay que saber qué es lo que estás consumiendo. Hay que saber lo que estás consumiendo. Perfecto. También dice, estuve leyendo, porque yo me preparo, que es beneficioso en los trastornos de ansiedad, en los chicos con TDA. Sí. ¿Esto es correcto? Correcto, es correcto. Los trastornos de ansiedad se está usando mucho. Fue un auge en la pandemia porque se potenciaron los trastornos del sueño, los trastornos de ansiedad. Sí. Y bueno, en los chicos, en el TDAH es la hiperactividad que tienen y la falta de atención. O sea que yo cannabis le puedo dar a un chico con TDA, digo bien, ¿no? TDA. Sí. Con hiperactividad. Si es sin hiperactividad, también se le puede dar. ¿Se le puede dar? Sí, ¿Cuál sí, sería sí. el beneficio? Porque lo que vos estás buscando es la atención. O sea, en los chicos con TDA lo que tienen es el déficit de atención principalmente, algunos con hiperactividad y otros sin. Y el cannabis ayuda a la concentración. Qué bueno lo que me decís. Pregunta, yo soy un libro abierto, no se me acaban las preguntas. Un niño que tiene dislexia y que sufre de TDA sin hiperactividad, ¿el cannabis lo podría ayudar a concentrarse? Exacto, ¿Esto es correcto? Exacto, sí. No beneficia en su dislexia, sino en su concentración. Y eso va a beneficiar en su dislexia. Porque se concentra más. Exacto, sí. Aparte le va a bajar la ansiedad, que es una de las, digamos, coadyuvancias de la dislexia. El chico se pone ansioso porque no le sale, porque lo presionan, porque el resto avanza de una manera y él no, y eso genera ansiedad. Por ahí no lo demuestra, porque lo canaliza por otro lado, pero genera ansiedad ese tipo de situaciones. Claro. Y eso también el cannabis ayuda. El cannabis. Y el que tiene hiperactividad, el típico culo inquieto, como le dicen, el que tiene hormiguita, lo va a beneficiar porque va a estar más tranquilo. Exacto. Amplía su concentración y va a poder permanecer, porque bueno, yo tengo un montón de ejemplos donde los niños tienen que salir del salón, tienen que ponerse en actividad. Hay muchas técnicas que se utilizan, que se pueden utilizar hasta dentro del mismo salón. Por ejemplo, técnicas de bicicleta, de algún bicicleta, o sea, utilizar pupitres con pedaleo. Algunos se sientan en las pelotas esas inflables. Exacto, sentarse en las pelotas inflables, algo para la mano, una pelotita, algo que haga que su concentración no se vaya a la distracción, digamos. Entonces, mantiene el cuerpo en movimiento y eso hace que la mente se pueda concentrar en otra cosa. Un ejemplo. Sí. Un ejemplo simple, capaz que se necesita más estudio vos sobre este paciente, pero vamos a tirar un acercamiento. Un chico así tendría que consumir ¿cuántas gotas? ¿Cuántas veces al día? ¿Cómo es? Eso depende de la respuesta del paciente. O sea que habría que ir probando. No existe, exacto. Se empieza con una dosis mínima. Mínima. ¿Que sería de cuánto? Y eso tenés que ver también la concentración que tiene el cannabis. Por eso es muy importante saber qué es lo que se va a tomar. Porque, por ejemplo, cuando uno hace un aceite, se obtiene una resina de la flor de cannabis y esa resina se tiene que diluir en aceite, que puede ser de oliva o de coco, por ejemplo. Son los que más se utilizan. Entonces vos decís, diluyo 1 centímetro en 50 mililitros de oliva, en 40, en 100, en 20, en 15. Entonces vos, conociendo la dilución, podés más o menos adecuar el tratamiento.
Habitualmente se diluyen en 1 en 50, en 1 en 40. Siempre se empieza a consumir de noche porque a veces puede producir hipotensión, sueño, cansancio. Entonces se empieza con las dosis de noche. Ponele que arrancás 3 días, 1 gota. Y así... una gotita. Una gota, Es lo porque no mínimo. depende, claro, porque no es como las medicaciones sintéticas, por ejemplo el ibuprofeno, que tenemos la dosis pediátrica por kilo y en el adulto más de 40 kilos, 400 miligramos. ¿Me entendés? Esto no depende ni por el peso ni por la edad, es por la reacción del cuerpo, del organismo, de tu sistema endocannabinoide. Entonces hay que ir probando muy de a poquito hasta encontrar la dosis mínima que te hace efecto. Bien. En cannabis, menos es más. Hay una frase que la usan todos los médicos cannabinólogos, es menos es más. Cuanto menos uses, mayor efecto vas a tener. Que tomes 20 gotas cada 3 horas, cada 8 horas, no vas a tener buen efecto, como por ahí lo vas a tener con 4 gotas. Bien, bien. Pero eso hay que ir empezando de a poquito. Bien, perfecto. Mira qué interesante lo que nos contaste. Eso. Y eso, la madre, no, una franja horaria de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por ejemplo, que es lo que más hoy se estila llevar a los chicos también por esta situación de que los padres laburan todo el día. Sí. El chico no tendría necesidad de llevarse el cannabis al colegio. No. Lo podría tomar en su casa. Lo podés tomar antes de salir al colegio y lo tomás cuando volvés o directamente a la noche. Hay chicos que lo toman 2 veces por día. 2 veces al día. O sea, eso hay que ir buscándole, digamos, depende mucho de la patología y de la respuesta de cada paciente. Y para dejar claro, si yo receto a mi hijo cannabis, no quiere decir que va a fumar marihuana cuando sea grande. Pero no, nada que ver. No, pero en absoluto. hay que decirlo. No. Porque después va a ser un drogón. No, mentira. Esto son cosas más, que se dicen es y más, hay te que digo, frenarlo. El paciente que consume cannabis sabe muy bien lo que está consumiendo, por qué lo está consumiendo y qué es lo que le hace bien. Es lo mismo que aquel que tiene una patología crónica y se toma, no sé, que es diabético y hace insulina. Entonces conoce bien el efecto que le da. El cannabis es una medicina. Y si nosotros le enseñamos a nuestros hijos de que eso es una medicina, para él va a ser una medicina. Claro. Lo que pasa es que en Argentina tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad. Nosotros Totalmente. hablamos de... Yo entreno mujeres, ¿no? Y entonces, y hombres también. Pero en el grupo de mujeres las que más hablan, por ahí los hombres son más de entrenar y las mujeres más de hablar. Sí, más de conversar. Bueno, entonces, dice, no, me compré unas gotas de cannabis. Vas a estar fumada todo el día. ¿Viste? Hay que sacar un poco esa cosa ¿no? Que tenemos estos dichos populares que son chotos, porque después eso se van trasladando. Se tira para atrás todo el esfuerzo. Y la verdad que es una medicación. Es una medicación. Hay que empezar a hablarlo desde ese lugar. Hay que cambiar, como esto, un montón de cosas. Viste que el argentino, viste cómo es. Sabe de todo. Sí. Bueno, volvamos a leer. Tener problemas de sueño. También beneficia los problemas de sueño. Totalmente demostrado. Bien. Sí. ¿Y en qué casos administrarías vos cannabis? ¿Cuándo sería? A ver, viene una amiga o alguien en el consultorio, Doc, mira, tengo esta situación. ¿Cuándo recetas cannabis? Mira, para ciertas situaciones las recetaría antes de darle una medicación alopática. Claro. Por ejemplo, trastornos del sueño. Es preferible que tome unas 2 gotas de aceite todas las noches a que se tome una benzodiazepina, un alprazolam, un Alplax, un diazepam. O sea, cuando lo querés dejar, lo podés dejar. No tenés que hacer prácticamente descenso de medicación. Es totalmente natural. No te produce digamos, la obnubilación mental que produce una benzodiazepina. Vos a la madrugada te levantaste al baño, fuiste al baño, volviste y seguiste durmiendo. Cosa que con una benzo no te pasa. Para otras patologías se usa como coadyuvantes. Por ejemplo, en cáncer para las náuseas y los vómitos. Bueno, eso lo vimos mucho, antiguamente lo vemos en la película, que la persona que se estaba haciendo quimioterapia se prendía el porro, ¿verdad? Claro, bueno, ahí tenés la explicación de por qué. Por ahí no te aconsejo prenderte un porro, pero sí tomarte unas gotas, que vos la arreglás, sabés que te haces la quimio, por ejemplo, un viernes, arrancás desde el miércoles o el jueves a tomar las gotas para que el sistema las vaya, digamos, metabolizando, y para cuando después terminás la quimio podés aumentar dependiendo de las necesidades. Terminaste el periodo en el cual tenés náuseas y vómitos,
por la quimio, se vuelve a suspender. Y así. Bien. Eso es la ventaja que tiene. Y bueno, por ejemplo, se utiliza en epilepsia refractaria, no se utiliza como primer medida. ¿Epilepsia refractaria qué es? Significa, la epilepsia refractaria es aquella en la cual no responde después de estar con más de 2 antiepilépticos. Ah, bien. Entonces, uno va rotando, y este y el otro y demás. Cuando ya llegamos a los 2 últimos antiepilépticos que tenemos para rotar y sigue con crisis, es una epilepsia refractaria. Ahí yo indicaría cannabis. No como primer medida. No, a mí me llega un paciente con una epilepsia y yo no le digo como primer medicación cannabis. No. ¿Por qué no? Porque ahí es donde me hace cortocircuito. Para mí los fármacos son un veneno. A ver, benefician, ayudan, claro que sí, pero a la larga te revientan otro órgano. Porque en realidad todavía no está completamente, digamos, no hay estudios que te avalen para hacer semejante conducta médica. Como para dejar un paciente vos en un estatus epiléptico, por ejemplo, en una convulsión, pones en riesgo todo el sistema neurológico del paciente. Ah, bien. Entonces, yo sé que el ácido valproico protege el sistema neurológico durante una convulsión. El cannabis no lo tengo, yo lo sé. Pero como no hay estudios que me avalen, entonces uno tiene que utilizarlo como última instancia. Exacto. Es una patología grave. Diferente es, me cuesta dormirme a la noche, me voy a tomar una benzodiazepina o me voy a tomar unas gotitas de cannabis. No me va a afectar la diferencia. Sí. Entiendo. ¿Entendés? Perfecto. En la epilepsia, no, porque ya es algo grave. Bien. Meli, porque nos queda poco tiempo, yo lo que te quiero preguntar es una cosa. Sí. Que siempre nos ayuda también a todos los que tenemos hijos con alguna dificultad, porque dificultades son enormes. ¿Qué pasa con los colegios, en tu caso, como mamá de un nene autista? Bueno, fue un peregrinar realmente los colegios, y más en Funes con tan pocas ofertas, ¿no? Arrancamos, nosotros por las características de Luca decidimos llevarlo a un colegio privado, no público, porque bueno, es un nene que necesita pocos estímulos, que el aula no sea tan grande, que no tenga tantos chicos adentro. Y bueno, los colegios públicos, si bien tenemos colegios públicos muy buenos en Funes, no era una opción para Luca. Así que bueno, empezó el peregrinar en los colegios privados, María Auxiliadora, Joan Miró, Montessori, en ese momento el Carmel, y bueno, no tuvimos muy buena respuesta. ¿Por qué, Meli? Porque está bueno decirlo también, porque a mí también me ha pasado. Sí, no, directamente cuando todo muy lindo, todo muy simpático, hasta que uno dice que su hijo tiene una discapacidad. Mirá. Y que bueno, en el caso de Luca era autismo. Y bueno, empezamos con los peros, y que bueno, tendríamos que hacer una evaluación, y que bueno, que no sé si ya tenemos otro chico con características similares, y que bueno, y uno se termina cansando, debe luchar por muchas cosas, pasamos por muchas situaciones estresantes, entonces llega un momento que uno dice, voy a lo que menos me estrese, y bueno, dejamos de lado esos colegios, y bueno, nos dieron la oportunidad en el Colegio del Sol, en mi caso. ¿Y vamos bien ahí? Fuimos bien hasta la pandemia. Ah, eso bueno, es que difícil bueno, eso. Fue tremendo, para Sí, Lucas fue terrible, sí. el hecho había costado mucho aprender a tolerar los sonidos, los ruidos, el bochinche de los chicos. El Zoom lo debe haber matado, ¿viste cómo te retumban los sonidos? No los hacía, porque para él no era significativo, no entendía qué era lo que había detrás de una pantalla. Sí, inexplicable. Así que estuvo un año prácticamente sin comunicación con sus compañeros y con sus maestros. Y ahora este año fue muy, muy dificultoso que pueda volver a la presencialidad. Empezamos con horarios restringidos, de 1 hora, después 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y bueno, terminamos ahora con 2 horas 45, que fue lo máximo que toleró. El colegio es un colegio que creció mucho. Hay muchos chicos, muchos alumnos, y eso hace que tenga otras características que ya no le están haciendo bien a Luca. Así que bueno, decidimos probar otro tipo de enseñanza. Va a empezar en Montessori Funes, que es el que está en el barrio Don Mateo, al final del barrio Don Mateo. Y veremos a ver qué nos pasa. Nos abrieron la puerta, la verdad que muy bien, sin ninguna condición.
Así que bueno, veremos qué pasa el año que viene. Bueno, qué bueno eso que dijiste, sin ninguna condición. Señores, los que son directores de los colegios, no tiene que haber una condición para poder enseñar. Somos todos iguales. El hijo de ella que tiene autismo, el hijo mío que tiene dislexia, todos merecen la misma educación. Entonces, pongámonos un poco las pilas en Argentina, dejémonos de ser tan chantas, porque son todos unos chantas, están atrás de un certificado, están atrás de una cuota, no tienen alumnos, sino que tienen clientes. Exacto. Entonces, déjense de joder. Se los digo yo, me hago cargo yo de lo que digo, mi programa y esta radio. Empiecen a educar y hagan lo que prometen hacer. Espero que tenga suerte. Yo Ojalá. no soy mucho de creer en la educación argentina. Lamento decirlo. Y te vuelvo a decir que me hago cargo. Lo digo porque tengo un camino recorrido. Es muy doloroso cómo te dejan afuera a tus hijos y encima te hacen creer que te lo incorporan. Sí, eso es lo peor. Cuando vos te das cuenta que ya le dejaron de enseñar, te lo aprueban, pero nosotros como mamá queremos que el hijo pueda aprender lo que pueda, Exacto. pero que lo aprenda. Tal cual. Y que le den la oportunidad. La oportunidad, que no le saquen el derecho que es de él y es nuestro como mamá y como papás de esos niños. Exacto. Es un tema que me enfurece. Volvemos a lo nuestro. ¿Dónde, por favor, la gente, dónde encontramos este cannabis? Bueno, ese es un tema muy complicado en la Argentina de hoy. Otro más. Otro Bueno. más, exacto, porque en internet podés comprar, si querés. Hay un montón de marcas, pero la verdad que de todas las que conozco, ninguna hace el efecto que corresponde. Por lo pronto, la única forma es conocer algún cultivador. Uh-huh. Hay cultivadores que ya están inscriptos en el sistema del ReproCran y que están autorizados a cultivar. ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo buscamos a esa gente? No, conocidos. Es ir hablando, buscando. Cuando llegamos a alguien, hay mucha gente que cultiva cannabis uh-huh. como una cuestión, digamos, por placer de cultivar, no solo de consumir. Así como alguien tiene huerta, hay gente que cultiva cannabis y que son muy solidarios. Bien. Mucha gente se está capacitando en hacer el aceite. Bien. Y cuando vos encontrás un cultivador que sabe lo que hace, que trata la planta en forma orgánica, que uh-huh. eso es muy importante porque eso lo vamos a consumir, y que encima se capacitó para hacer el aceite como corresponde, es un lujo. En la Facultad de Bioquímica de la UNR uh-huh. Se analizan aceites de cannabis. Ah, buen dato. Yo he hecho analizar los aceites de mi hijo, porque bueno, mi hijo consume cannabis y la verdad que es excelente. O sea, encontrar a alguien que lo haga uh-huh. Sería lo máximo. Bien, bien. Repetime tu mail, por favor. docmelisa80@gmail.com. Lo anotamos ahí, vale, al mail. Bien, perfecto. Entonces, la gente, por favor, comuníquese con ella. Ella le va a poder instruir. No pierdan tiempo. Es un tema muy sensible, donde está muy manoseado también, porque he escuchado conocidos míos que compran cannabis en precios altísimos. Traídos, ¿no?, del exterior, o te dicen que son del exterior y capaz que nada que ver. Hay muchos que solamente son aceite de coco. Aceite de coco y aceite de oliva. Se tiene que sentir el olor a cannabis. Bien. Si ese no, es una característica. Es una característica. Bien. El color y el olor, no tiene que ser el del aceite de oliva. ¿Cuál es el color? Es un color verde, bien fuerte, y el olor es a cannabis. No es aceite de oliva. El color, entonces, tips, color bien fuerte verde y el olor a cannabis. Desde ahí partimos. Si vos conseguiste un aceite y te da duda lo que tienes, cualquier ciudadano puede ir a la Facultad de Bioquímica a pedir un kit, pagás, son 2.000 pesos, nada, y en menos de una semana y media tenés el resultado de lo que estás consumiendo. Perfecto, buenísimo, gracias por el dato, pues nos va a ayudar, sobre todo hay tanta desinformación y tanto chanta lucrando con esto. Sí. Meli, mil gracias, tenés este espacio abierto, como le digo a todos los que vienen acá, para comunicar, si hay alguna noticia nueva, alguna situación nueva, o algún problema que vos puedas tener en estos colegios que prometen incluir a tu hijo, tenés este espacio abierto para denuncia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que denunciar, hay que animarse a denunciar para que esta gente no se siga mandando de las suyas, en todo sentido y en todas las áreas. Gracias, Meli. Gracias Besito a tu familia, muy Muchas amable gracias por los datos.